Bienvenido, a mí me encanta eso, de que bienvenido a esta entrega del Antipodcast, no, del Antipodcast, un podcast sin sentido. Uh, Hey, tenemos oh, mucho qué que no bien. hablamos, tenemos mucho que no hablamos. Sí, sí, tenemos que organizarnos un poquito mejor en ese sentido. Eh, algunas personas me han preguntado, oye, ¿qué es lo que pasa? Ya, se rindieron. No, Eh, imposible, no. no, pero estamos aquí y hoy vamos a tratar un tema que, vamos a decir así, nos está mortificando un poco a todos en el área de tecnología, específicamente en el área de desarrollo, que es el proceso de contratación, entrevista, prueba, etcétera, para una posición de programación, de desarrollo. Eh, Realmente yo he estado envuelto en varias entrevistas últimamente, porque no estoy planeando mucho en emplearme así full time, pero le llegan a uno 1 millón ¿cómo se llama? De reclutadores en LinkedIn tratando de ver qué es lo que hay. Y, bueno, yo he accedido para ver qué es lo que se mueve, cómo está el proceso, qué es lo que la gente busca, qué es lo que hay en el mercado. Y como yo no tengo el tiempo y realmente no he estado así como full detrás de una posición, eh, he tenido que dejar casi todos los procesos que he empezado porque la mayoría te piden 60 entrevistas, par de test, después otra entrevista más, después que te dejan en una cola esperando a ver si hay un cliente que para ellos es como un fit, tus skills. Bueno, un desastre. Y bueno, yo no sé, David, quería preguntarte, quería saber tu opinión acerca de eso, que tú crees de que si eso es un proceso que, como dicen por ahí, está broken, o es que simplemente no hay una mejor manera, o qué es lo que pasa, ¿qué tú entiendes? Yo creo que ese tema está broken. Yo creo que, y lo voy a decir, yo creo que la mayor parte del proceso de entrevistarse es un circo. Yo estuve leyendo una persona que yo difiero casi en todo lo que dice, pero la persona está hablando sobre, sobre ese tema. Y no solamente pasa en Dominicana, pasa aquí también, loco, pasa aquí, pasa en Europa, pasa mucho. La persona de Estados Unidos está hablando también de lo mismo. No sé, de verdad, yo no sé por qué, pero no soy tan inteligente. Pero es un hecho como que las empresas piden cosas. Digamos, pide un científico a la NASA I don't know, para hacer un trabajo de carpintero. Para poner así, para ponerlo de una manera. Entonces, yo puedo entender, por ejemplo, hay empresas que sí requieren que sean científicos, ¿sabes? Altamente calificados, con bastante habilidad de resolver problemas de algoritmia eh, y comprar problemas complejos. Eso yo lo puedo entender, pero la cantidad de empresas que requieren ese tipo de skills son mínimas. Entonces, cuando tú tienes una startup o una empresa de 10 gatos pidiendo, tú entiendes que lo que tiene es un CRM, pidiendo que tú vengas y resuelvas el top 10 de los problemas de algoritmos de cualquiera de esas páginas de algoritmos que te permiten practicar algoritmos. Tú Sí. te quedas, pero tú me estás relajando, man. Tú me estás relajando porque, tú sabes, es un tema, por ejemplo, yo de verdad, o sea, el último round de entrevista que yo hice, no voy a revelar cuándo fue. Me fue fatal. Me fue fatal. Yo te voy a decir, o sea, me fue fatal. Tuve varias entrevistas, no tuve ninguna propuesta. Y te digo, ok, ¿qué yo puedo hacer mejor? Entonces, hubo una empresa, man, que ellos lo que tienen, wow, déjame, ¿cómo yo lo puedo decirlo sin revelar? Ok, hay un API
Y entonces Ajá. ellos tienen una página que lo único que hace es consumir ese API. Ujú. Y un API público. Entonces ellos consumen ese API y presentan la información de una manera, Amigable. digamos, amigable, friendly, exactamente. Como que filtran un poco porque hay muchísima Ujú. información, la miran un poco, y entonces ellos necesitan una persona para trabajar Vue, un Django, Sí. y eran muchos Vue. Men, o sea, el requerimiento que yo tenía en el papel era ok, bien, ¿verdad que sí? Pero en la entrevista, lo uso, dije, yo dije a esta gente, o Sí. sea, yo estoy perdiendo mi tiempo, esta gente, me, problema, like, Tú sabes escúchame, que hay veces también que yo me he dado cuenta que hay entrevistadores que les gusta joder al otro. Porque yo me acuerdo del proceso de, ¿cómo se llama? Del concurso de los jueces, cuando Miriam le dijo a Jean Alain que si esto fuera de doble día, fuera eh, como que si fuera Jean Alain que estuviera al otro lado, fuera muy diferente la cosa. Entonces a veces tú te preguntas como que, ok, déjame yo entrevistar al entrevistador y hacerle un par de preguntas así, a ver qué él va a decir. uh-huh, Porque tú sabes, bueno, hay empresas que sí, empresas grandes, así como Google, Netflix y eso, que ellos, o sea, probablemente ellos hagan lo mismo que nosotros hagamos, ingenieros de Google, Netflix y eso. Pero esa es su forma, y ya tú sabes que esa es su forma de entrevistar, ¿verdad? O uh-huh, sea, Google, tú, Amazon, Facebook, exacto, ya tú sabes que ellos te van a entrevistar con ese tipo de cosas. Tú decides si entra o no en esa tómbola. uh-huh. Pero empresas así como la que tú estabas mencionando, que son pequeñas, tú sabes que ese no es lo que ellos necesitan en el día a No, día. of course que no lo Y son. probablemente ese entrevistador no sepa responder bien esas preguntas. Ven, Y y tú eso me dices, molesta más. yo definitivamente yo estaba, no, yo estoy perdiendo mi tiempo. Entonces había otra. Y ella estaba buscando una persona con Python, especializada en Python. No me gusta especializada, pero bueno, especializada en Python. La entrevista, lo que terminaba hablando del navegador, de los navegadores, de los motores Sí. de navegación, pero cosas de que, oye, el certificado de eso. Entonces, ¿cómo tú haces? Y el ejercicio fue en Ruby. Y yo dije, yo no tiro con Ruby, sí, yo tengo como 10 años, más de 10 años que no tiro Ruby. Sí, yo lo hice, obviamente, y el ejercicio yo creo que, yo dije, wow, yo creo que lo hice bien, pero definitivamente parece que no. Definitivamente, yo dije, mi cabeza, bueno, y yo le dije, yo no soy un Ruby developer. Dice, Claro. pero tuve que hacer Ruby, pero no di que no, si tú lo haces Ruby en Plus, no, en Ruby que te Mm, lo deben hacer. sí. Y yo quería, esa empresa yo la quería porque soy un ingeniero que eran super open source, super Linux, Sí. empresa super heavy. Y yo, yo hice mi ejercicio, y hice, paf, y dije, ok, funciona, pero déjame ver cómo hacerlo mejor. Y loco, Mm. nítido, para mí, en mi cabeza, Yo más nunca, ni tomé, gracias. creo que en diciembre me parece, yo me entrevisté con una empresa que me gustó el proceso, porque o sea, me pusieron par de preguntas de algoritmia y eso, pero eran cosas como que no tan difíciles, o no sé si es porque yo me había entrevistado ya con algunas empresas más y tú como que le vas cogiendo el ritmo a esos problemas. Esos problemas generalmente te ponen una vaina con strings, tú tienes que contar palabras o darle para atrás y para adelante a ciertas cosas o usar un tipo Mm. de como catch o memorization. O, Vaina o así, que como tú, que, que te puedan hacer cosas que tú puedas hacer con la librería, pero no la hagas con la librería, hazlo tú. En la ajá, vida real. pero En que la tú vida como real que yo le vas uso una con, librería. sí, sí, pero que digo yo, que tú le vas como cogiendo el flow, al tipo de problema. Después que tú has resuelto dos o tres, como que tú ya entiendes por dónde va cada tipo de problema, o sea, como que Uh-huh. ya tú piensas en esa forma. Entonces, me pareció que fue fácil, me pusieron una prueba de SQL que fue
bien básica, era como para ver si realmente tú has hecho SQL, ¿verdad? Y me pareció bien heavy las discusiones con los managers y eso. Y al final había entonces había una prueba para la casa. Esa yo no la hice. Porque ahora mismo, o sea, yo tengo un proyecto que me ha tomado pila de más tiempo de lo que yo esperaba, muchísimo más. Y al final yo toda la entrevista que fui haciendo la fui soltando en banda. Pero ese en específico, de hacer el proyecto, yo no lo hice porque, imagínate, eh, ya tú has pasado por varias entrevistas, ya tú has invertido varias horas en eso. Eh, yo tengo ya 10 años haciendo Django, loco, o sea, casi sin parar. Para mí, si yo, o sea, entiendo yo, no sé, si yo te digo que yo tengo todo ese tiempo trabajando, tú viste que la parte de algoritmo me fue bien, ¿qué es lo más probable? Que yo sí sepa Django, aunque yo no sepa programar. ¿Tú entiendes? Entonces, pues ese es su proceso y está bien eso, tú sabes, pero son cosas como que o sea, te agotan full, porque es que tú, un proyecto, a veces tú tampoco sabes qué nivel de detalle está esperando esa empresa, de ese proyecto que te ponen. Porque tú puedes entregar lo mínimo o tú puedes durar un mes haciendo un proyecto de prueba. Ujú. Es como que te pongan un to-do list, que es el ejemplo que todo el mundo hace cuando está probando una tecnología nueva. Tú puedes hacer que una mega app o tú puedes hacer una caballá que con una tabla en la base de datos ya. Entonces, es como que mentalmente tú ponerte en eso de, ok, yo tengo que hacer ahora una aplicación. ¿Qué tan bien yo tengo que hacer esa aplicación? Ya, tengo que hacer todos los comentarios. Los commits tienen que quedar bien escritos. Hay que agregarle test, hay que hacer un pipeline, o sea, como que a qué nivel yo tengo que llegar. Y aunque muchos te lo especifican, loco, es un proceso. No, Entonces, ah, eso que tú dices, hay algo que por ejemplo, yo siempre he dicho que tú vas a una entrevista, da lo mejor que tú puedas, ¿verdad que sí, loco? claro, Pero claro, después de 10 años programando, loco, lo mejor que yo pueda, loco, eso como tú dijiste, yo puedo durar de un mes entero haciendo un proyecto para hacer lo claro, mejor que yo pueda. Tú, claro. tú entiendes, sí, es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, es verdad, pero eso, el tema de, por ejemplo, si yo estoy hablando a alguien, yo veo el tema de los comida gente que de verdad, que te tira un comida, Claro, no. Y te te meten, y tira te 20. meten, y te meten todos los DLL en un comité. Ven, o que Para no, sí, ponerte un sí, hay gente ejemplo. que compite, no, yo lo he visto así, Sí, sí. el compilado de Python te lo ponen en el repositorio y yo, ven, Sí, sí, no, todo, todo. ¿te entiendes? Todo. Bájale, bájale, bájale. O sea, pero que va bien ser el otro extremo. Pero entonces en este caso, vuelvo a esta entrevista, loco. Esa hoja en Ruby, así, no escriba tesis, nada. O sea, y mándamelo por Mm. correo. O sea, un archivo, yo hice un archivo, oh, man. O sea, yo prefiero que sean más específicos. Sí. Si tú estás esperando a alguien, si tú estás esperando algo Hay mira, procesos también dilo. que lo hacen a propósito, a ver qué tipo de pregunta tú haces. Sí, man, pero eso es una pérdida de Pero, tiempo para todo el mundo, man. A ver, al menos que tú, por ejemplo, aquí hay muchas empresas que te dan como, ok, ponle un repositorio. Y ya si te lo pones en un repositorio, ya tú sabes que están esperando de ti que tú mm, pongas como debe de ser, los sí, mensajes sí. como debe de ser, test, todo lo que tú puedas hacer. Pero cuando es muy abierto, igual, tal vez yo no estoy como pensando demasiado, pero si tú lo que tú esperas de un senior no es lo mismo que tú esperas de un junior o de un mid, tú ves. No, no. Entonces, bueno, lo mejor que tú puedas, si yo estoy esperando un junior, lo mejor que tú puedas es. Yo tengo mucho que no evalúo a gente, pero varía mucho. Ahora, cuando es un senior, sí, yo espero muchas cosas, pero en lo personal, yo esperaría, o yo recomendaría, o si yo me toca evaluar a una persona pronto, o la persona que me toca evaluar, yo esperaría decir específicamente qué yo quiero ver. Ujú.
sea, yo quiero un clean commit, yo quiero que los nombres, o sea, ahora los test que sean repetitivos, que tengan unit testing, que sea esto, que sea aquello, que sea aquello, que sea aquello, y esto los plus. Hay muchas Ujú. empresas que hacen eso. Y, Sí, y sí. esto es off topic, pero tú sabes qué está pasando aquí en el área de project manager, product, o project manager. Ven, aquí hay empresas que ponen a los entrevistados para pasar todo el proceso de entrevistarse y no haga el proyecto, pero el proyecto que le asigna es un proyecto real de la empresa. Eso está pasando en Berlín. Oh, shoot. Y yo no O sé sea cuál que es de Berlín. le resuelven un problema. Ay, sí. Ay, No, así sí. no. Y eso le pasó a una persona cercana y eso Así es un no. abuso, ¿eh? Y yo Y no sé cómo. no, hay muchas empresas que te pagan, tú sabes, que te dicen, mira, yo sé que Sí, este sí, tiempo no, te vamos a pagar, qué sé yo, $100, 50, algunos, qué sé yo, algo así, yo he oído. Muchas empresas pagan también por los referimientos, eso es heavy. Pero en sentido general también es difícil, o sea, es difícil, el proceso es incómodo. Yo también le echo un poco la culpa a los reclutadores, en cierto modo. Eh, pero, o sea, en cierto modo, por muchas razones, pero los reclutadores te preguntan, por ejemplo, yo siempre he trabajado en la web, o mayormente he trabajado en la web. Una vez, o sea, un par de años trabajando en móviles, pero mi enfoque siempre ha sido backend. Pero en algún punto de tu vida tú tienes que usar JavaScript obligado. Eso no hay que ir. Entonces, si tú te desenvuelves en el área de la web, tú no tienes opciones. Tú tienes que usar JavaScript, porque es que tú usas. Entonces, te preguntan, ¿tú tienes experiencia con JavaScript? Sí. ¿Cuántos años? Mierda. ¿Cuántos años de experiencia en JavaScript yo tengo? yo O hago sea, como loco, 15 y no soy un experto en Java, sí. como 15, ajá, pero que tú lo usas hoy, lo vuelves y lo usas dentro de un par de semanas, un par de meses. Mm. Hay veces que tú duras meses largos sin usar JavaScript. ¿Cuántos años de experiencia tú tienes en JavaScript? Tengo eso mismo, todo, desde el primer Ajá, día que yo lo usé. ajá. Entonces, o sea que tú eres un experto. Tú eres un experto. Tú tienes un yo, experto en JavaScript. yo no, no, pero estoy Ok. enviando, sí, pero no soy experto. Entonces, exacto, hay ese tipo de preguntas. Por ejemplo, es muy común ahora mismo. Tú usas Redis por ejemplo, por lo menos yo uso mucho Redis Mm. para las sesiones. Guardar las sesiones en Django, el catch, eh, y para usarlo con Celery como broker. Dependiendo del tipo de aplicación, ¿verdad? Tú no necesitas más de ahí. O sea, y el que me diga a mí que para una aplicación donde trabajan menos de 5 personas, tú necesitas un cero más complicado de ahí, tú me estás hablando caballar. Eh, es muy difícil. O sea que con Redis, con una instancia de Redis, tú puedes manejar las sesiones, el catch y la cola fácil. O sea, Redis Mm. no va a la guía con eso, te va a funcionar nítido. Pero no es que tú todos los días, por ejemplo, el otro día yo estaba jugando un poco con PubSub en Redis, es muy bacano, o sea, pero no todo el mundo trabaja con eso. O sea, el subset de operaciones que Redis te permite hacer, tú ni lo conoces, o sea, es inmensa la cantidad de operaciones que tú puedes hacer con Redis. Yo tengo como 5 o 6 años usándolo para eso mismo, para lo mismo de siempre. ¿Cuántos años de experiencia yo tengo en Redis? 5 años. Qué sé yo, loco, porque yo le hago así, papá, lo configuro y eso me funciona. Yo no estoy haciendo nada mágico con Redis. Tú sabes, hay veces que yo he inventado con algunas cosas, pero eso es un día, out of the blue, que yo lo hago. Y hay veces tú haces implementaciones que no se tocan más nunca. Después que funcionan, no se tocan más nunca. Entonces, ¿cuántos años de experiencia tú tienes en Redis? O sea, viejo, eso, eso está corriendo ahí. Yo no De trabajo, yo verdad, no lo. yo, ¿Te yo le entiendes? doy a y toda la librería, Q, hice un rap para conectarme Ajá. con Interview. Eso está corriendo. Dame la Ya. URL.
Claro, loco, y tú lo estás usando todos los días, tú, entonces, Y yo lo estoy diciendo eh, todos los días. todos los días, por el resto de tu vida, y está en producción, sí, no, hay como 20 aplicaciones que tengo en producción con esa vaina. Pero tú no eres, tú eres un experto en Reddit, entonces, ¿qué te digo? No. No, Entonces, entonces, hay uno, no lo voy a decir, no lo voy a decir mala palabra, pero hay unos bellacos entrevistadores, porque para no decir otra cosa, que entonces ellos lo saben y te empiezan seguro te cogen otro, tú eres un experto en Reddit. Porque sí, yo sé el reclutador que quiere inflar el profile, pero sí, entonces también. pero el entrevistador dice, entonces te hacen esa pregunta como para que tú falles. Y tú usas Reddit, nosotros Sí, usamos RabbitMQ. Bien, entonces, ¿por qué sí, tú me estás preguntando a mí sobre eso? exacto. Sí, el otro día yo, bueno, estaba con una empresa, o sea, una empresa que quería, eh, una agencia, ¿verdad? Tiene cientos, miles de empleados, ellos dicen, no sé. Y llegamos a un acuerdo económico, sí, 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 que sí, yo cuánto. Pero yo pensaba que era como que, ok, ya tú estás casi contratado, lo que falta es como firmar, ¿verdad? No. Entonces ahí ellos empiezan a buscar clientes que hagan match conmigo, porque ellos te hacen la oferta económica y que sí, que. Bueno, ese es su proceso, está bien, pero, loco, pues me llamaban 3 veces a la semana, gente diferente para preguntarme, de que, ¿y tú tienes experiencia ¿cómo se llama? En SQL Alchemy, por ejemplo? ¿Cuántos años? ¿Y tú tienes experiencia en Elasticsearch? ¿Cuántos años? Y yo, no, yo usé Elasticsearch hace como 4 años, funcionó, no trabajo más en esa empresa. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué sé yo? Elasticsearch ha cambiado pila de ahí para acá. O sea, yo lo he usado, Man, pero yo no lo uso día a el proceso día. está roto, man. El proceso está roto. Yo quiero a veces y di que, pero y está roto el proceso, me puse en todos lados así, man. Yo sé, aquí en Europa, estaba leyendo el pana de Estados Unidos, estaba leyendo otro de Francia. Y bueno, sí, es en Europa, en Dominicana también. Yo creo que en Dominicana no está tan mal, porque todavía en Dominicana hay como ese tú a tú. Pero imagínate tú tener ese intercambio vía correo, man, o vía No, pero telefónico. O sea, eso es sumamente tedioso. O sea, algo como que. Eso está roto, man. Yo fui a un. Yo creo que fue un Python con. Un Python here. Pero no creo. No recuerdo, pero hubo una persona que estaba hablando sobre reestructurar todo lo que proceso de tenga que ver, entrevista. los procesos de entrevista y los Mm. procesos de. Ya, los procesos, pero totalmente. Y hay empresas que yo he escuchado, no me ha tocado, pero yo escuché para mí. Bueno, hay una empresa que te dicen, te invitan a trabajar una semana Mm. como parte del proceso, a la que sigue. Y después yo decido, entonces, pero tú compartes con los demás, de Eso tú está a más tú interesante. sabes. Claro, hubo un Sí. pana que fue, yo creo que, ¿dónde? Que fue a un país, Finlandia, una cosa así de Dominicana. De Dominicana a Helsinki. Mm. Helsinki. Pero él fue y trabajó bueno, entonces tú compartes con la persona una semana, 2 semanas, dices, bueno, sí, no me cae bien, no hay Mm. química, tú sabes. Pero ok, digamos que entonces tú encontraste a un científico de la NASA que respondió todas tus preguntas de entrevistación. Pero la persona Y después tú lo pones a trabajar con plugin de WordPress. después se aburre y Sí, loco. dura un mes y se fue. Yo, O tal vez la persona no se adapta, man, sí, al equipo, man. Porque entonces imagínate tú que tú te pusiste gracioso, te inspiraste y estás buscando, hace un proceso sumamente difícil de interview. Entonces, y alguien pasó. Y después esa persona no tiene los skills, los soft skills, como porque hay mm, gente, man, y yo no que son quiero complicadas. que son complicadas. Sí, Yo tengo ahí para nosotros que digo, yo lo admiro, pero no pero tabaco, yo lo admiro y yo creo que el sí. tigre que una vez siempre no trabajaría. Pero
y es un tema, a mí. O sea, a mí, si uno dice, bueno, verano hacia el futuro, si yo lo hago si yo, que yo pudiera, yo creo que pudiera ayudar. No sé qué va a pasar en los próximos meses, me gustaría que las empresas, si te entrevistaran, tú fueras, aunque sea una semana en la oficina y compartieras con el equipo. Hiciera, o un sprint, una semana un sprint de Tú cualquier sabes, cosa. tú sabes también, o sea, no me gustaría echarle toda la culpa como a los entrevistadores y a los reclutadores, porque hay una culpa colectiva. El otro día yo vi algo como que en LinkedIn hubo alguien que se quejaba como de eso, ¿verdad? Como de, que te piden el currículum, te piden tal y tal y tal y tal y tal vaina. Entonces siempre hay uno que dice de que, oh, pero tú quieres un programador o un equipo de TI completo. entonces, entonces hubo alguien que respondió, el problema es que nosotros los reclutadores le pedimos a ingeniería que nos den los requerimientos y ustedes a veces que tú ven vaina y mandan unos requerimientos de este tipo porque hay gente también que supe, o sea, hay muchos ingenieros que son creciditos, ¿verdad? Y te dice, no, mira, nosotros una vez hace como 7 años usamos, qué sé yo, eh, Memcache. Ponle ahí Memcache, ponle Redis, ponle, tú sabes, una vez nosotros usamos Mongo, pero ponle CouchDB, Mongo, Cassandra, SQL, no SQL, tú sabes. O sea, hay un problema de ambos lados. GraphQL, y usted usa GraphQL, no, pero queremos algo. ¿Cuándo? No sé, en 2 años. Exacto. Se está usando, tú sabes. Ahora vamos a meterle Rust, vamos a meterle Go, vamos a meterle, qué sé yo, Clojure, de toda la vaina que aparezca, loco. O sea, nice to have, tal y 200,000 vainas y tú te quedas, pero ven acá. Entonces, Y, yo creo que dale. parte del problema que yo veo con eso es, o por lo menos algo que me afecta mucho a mí, es que me crea mucha ansiedad, porque yo siento, o sea, yo tengo ya como 15 años en esto, y yo siento que no sé absolutamente nada, loco. O sea, yo veo que, por ejemplo, por suerte, yo he visto como interés en la gente que me ha entrevistado, pero al mismo tiempo, loco, yo a veces me siento que yo no soy capaz de llenar esas posiciones que yo estoy viendo. Y a veces me siento como el impostor syndrome, pero mierda, que ustedes me lo han causado, no es que yo me siento que yo soy menos, ustedes me están diciendo que yo tengo que saber demasiadas cosas. Entonces, ese es un problema que yo siento que es muy, eh, es algo real en la industria. Y eso de verdad que me ha dado duro, porque me ha puesto a mí como a querer aprender demasiadas cosas. ¿No? Yo voy a dejar esto, yo voy a dejar esto, yo me voy a poner un carrito de hot dog, una cosa así, de verdad, un carrito de empanada, un puestecito de like pa... No, o sea, a mí me gusta lo que yo hago y yo creo que, por ejemplo, a mí me ha salvado, digamos, el open source. Yo tengo siempre que decir. Yo estaba trabajando mucho en lo que tiene que ver con la política de seguridad. Y obviamente sí, codeando, pero como reparando cosas o agregando o haciendo que la aplicación sea como cumpla los estándares de seguridad de la Unión Europea. Y es aburrido. Yo se lo digo al jefe mío, yo se lo digo, yo estoy cansado. O sea, porque no es que no me guste el tema de seguridad, me gusta, tú sabes. Pero yo me he olvidado más. Es agotador porque entonces también es también más tema como burocrático, ¿verdad que sí? Entonces, yo tengo que ir por los requerimientos. Ese ya hay empresas que tienen, sobre todo en los últimos años, 300 requerimientos. Y tengo que ir por esos 300 requerimientos. Entonces, yo tengo que coger esos 300 requerimientos y como que ver que se crea un sprint para ver qué cosas yo tengo, o sea, si se tiene que mejorar de la aplicación, para codear la aplicación para que cumpla, ¿verdad que sí? Ok, imagínate que voy a reclutar a alguien en la empresa. ¿Qué yo le voy a pedir? ¿Sabes? Yo no voy a pedir, no, tú tienes que hacer GDPR.
Like, tú entiendes como que yo tengo la posición, yo ahora mismo, si yo fuera a reclutar a alguien, yo ni siquiera sé que yo lo voy a pedir. Porque Sí, que yo lo voy a pedir, de verdad que lo voy a pedir. Que ethical hacking, yo no estoy haciendo ethical hacking, aunque yo tuve que hacerlo. Estoy haciendo, tengo que hacer la auditoría, estática, dinámica, la aplicación, todo eso. Pero nosotros no somos de empresa de seguridad, ¿entiendes? mm, O sea, nosotros estamos ahora en el proceso, tenemos un proceso porque como que los negocios internacionales, las empresas que hacen negocios internacionalmente se han tenido que poner la pila por el tema de que la gente está trabajando en su casa y el tema del COVID y la cosa, pues, pero ha despertado ese interés. ¿Pero qué yo le voy a pedir? Si me preguntan, no, vamos a contratar y nosotros puede ser que contratemos a alguien este año. Ahora que tú lo mencionas, te lo dices, ¿qué yo le voy a pedir? ¿Qué? Mira, el otro día estábamos hablando, hay un amigo tuyo y mío que está trabajando en una empresa nueva y le pidieron que entrevistara a otra persona. Y nosotros tenemos un grupo de Telegram y él nos pregunta al grupo, señor, yo tengo que entrevistar a una gente mañana. ¿Cuáles son como buenas preguntas? ¿Qué cosas que uno puede preguntar para uno saber si esa persona sabe, ¿verdad? Y entonces se nos ocurrió así como cosas que nosotros hemos visto anteriormente, que son cosas que tú te dan como hints de que esa persona sabe más o menos lo que está haciendo. Por ejemplo, una pregunta que se usa mucho es como descríbeme qué es lo que pasa en un proceso en un HTTP request a un browser, por ejemplo, que tú sabes. Tú sabes que esa persona más o menos entiende lo que está pasando, si te dice, mira, se mandan los de esto, de esto, qué, se manda esto, cuánto, bla. Tú sabes, de aquel lado pasa esto, de este lado pasa lo otro. Eh, por ejemplo, cómo tú resuelves conflictos con Git, vaina, tú sabes. Una persona Bueno, que no te sepa, esa verdad, esa es una buena pregunta. ¿Cómo manejan aquí? sí. Oh, O eso sea, es una buena problemas pregunta. comunes de Git, problemas comunes de cuando tú trabajas en equipo, porque si tú trabajas tú solo en Git, tú vas a seguir push y ya. Tú sabes, o sea, tú no haces más nada. Y tú no tienes, tú lo que tienes, tú quieres tener un historial para ti ahí, por si acaso. Pero tú no tienes, si tú nunca has tenido un problema de conflicto en Git, porque tú nunca has colaborado. Tú sabes, entonces, como ese tipo de preguntas. Entonces digo yo, entonces mira, para romper hielo, pregúntale que qué tiempo se resuelve un Red Black DST, un árbol binario rojo-negro, qué sé yo qué, y él se la hizo la pregunta al tipo, y el tipo hizo así. Y se le pusieron los ojos grandes, y dice, no, no, es relajando. Porque Eso está bien, esos eso son, está bien. esas son cosas que tú las oíste, ¿verdad? No todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo tiene fresco eso, porque ya toda esa estructura de Y hay gente datos, que nunca tampoco lo resolvieron. Pero si tú te tocó un buen profesor, claro. tú lo resolviste. Si te tocó un profesor que no es tan heavy, tú nunca lo resolviste. O sí, bueno, realmente a mí no me tocó. Yo lo vi por mi cuenta, tú sabes, estudiando, pero, again, yo no he tenido que hacerlo así como en código. O sea, por ejemplo, los problemas más grandes que yo he visto, o no los problemas más grandes, pero de los más latentes y como más comunes y que realmente afectan muchísimo el performance y vainas así, generalmente no fue un algoritmo malo. O sea, no fue un algoritmo de que yo debí usar la estructura de datos. Generalmente que tú le estás metiendo funda a la base de datos, ¿viejo? Y ya. Tú estás haciendo mucho query, tú estás haciendo query ineficiente. Generalmente es así. Eh, si tú tienes problemas como serios de performance, porque tú estás usando estructura de datos incorrecta, muchas veces tú puedes salirte con la tuya metiéndole poder a la aplicación, meterle más hardware, generalmente. Pero no son los problemas del día a día, y mucho menos en la web. O sea, obviamente, depende del tipo de aplicación. Pero en sentido general, no son problemas de estructura de datos, en sentido general. No, y depende de la experiencia también. Y yo en este tema, lo único que me puedo quejar, yo sinceramente no tengo ningún tipo de sugerencia. Y me pasa, por ejemplo, ahora, yo estoy haciendo más C++ ahora que nunca.
Y me hizo review. Ay, Dios mío. El que va a hacer la review a mí. Ay, Dios mío. El tigre es una Te estás bestia. fundiendo. Ven, y no, y él me habló de que, me dejó mi escribir en privado. No es que yo estoy tratando de que sea súper piqui, tú sabes, ni eso, sino es, yo sé que tu background es diferente a mí, al mío, a esto, ¿verdad que sí? Y Sí. él tiene un punto interesante, o sea, de que no, porque entonces, tú ves que tú estás aquí utilizando un puntero, pero bueno, si tú puedes poner el puntero en una constante, cuando tú vayas a acceder a la memoria del otro lado, y es verdad, tú tienes Sí. razón, tienes razón todo. Pero yo nunca había programado así. Sí, yo de verdad retomé el tema del puntero ahora con el C++, pero yo no recuerdo, ¿tú alguna vez usado un No, puntero en Python? y en verdad, tú estás hablando de, o sea, tú estás programando en C++, o sea, loco, dime, ¿quién está trabajando en C++ en la web? Tú sabes. Tú sabes, por eso que te digo, como que el tipo de problema que a veces tú quieres resolver no es el problema común en la web. O sea, a veces un problema, por ejemplo, catch, loco. Si tú me dices a mí cómo tú más o menos usas el catch para resolver cierto problema así que tú tienes. Bueno, ya estamos hablando, pero es muy raro. Por ejemplo, un problema que se nos presentó una vez era sacar el balance de 50.000 transacciones. O sea, sacar el balance de un cliente que tiene 50.000 transacciones, pero tú tienes como 300 clientes de esa manera y todos te están haciendo requests rápido. Eso no es un problema de algoritmo porque tú no vas a resolver eso de ninguna manera. Tú vas a resolver eso Sí, con sí, sí, estructura sí. de datos. Eso es un problema de base de datos. O sea, es muy raro tú encontrar como una entrevista donde te hablen de base de datos o de diseño de sistema y eso, ¿tú entiendes? Eh, Siempre es como que, tú tienes una palabra, bueno, como la vaina del el anagram, si es como palíndromo, si es como que, tú sabes, como ese tipo de vaina, que son los problemas como que tú nunca ves a menudo en una aplicación web, tú sabes. Y que honestamente, o sea, si tú te encuentras con un problema de esa magnitud, fácilmente alguien lo resolvió. Y tú buscas la forma de ver cuál algoritmo usaron para tal cosa. Pero, Ahora, ¿cómo? ajá, Termina, para pasarte una pregunta. que entonces, pero si tú tienes ese problema de catching, de, eh, qué sé yo, load balancing, problemas de base de datos, esos problemas como que nunca salen en entrevistas. En entrevistas quizás sí, así como tú sabes, pero nunca es un tema de un problema, que no te ponen a resolver ese tipo de problemas. Son preguntas y ya. Más se enfocan en resolver este algoritmo. Entonces, eso es lo que yo veo, como que no. Pero, cómo uno, y esto es una pregunta muy general, porque yo puedo tener idea, pero no tengo como algo así muy concreto. Uh-huh. Contexto, o la gente, bueno, yo creo que en los últimos Uh-huh. años, Los años la gente últimos. los años últimos, la gente se ha especializado más en utilizar como la herramienta. Tú ves, entonces, por ejemplo, yo veo mucho, digo, yo soy un blockchain developer o Ya. Web3 developer, pero Sí, 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 sí. lo que ellos quieren decir es que ellos utilizan un lenguaje de programación de una de Un esas lenguaje de blockchains. programación de los 90 para resolver un problema de ahora. Bueno, es C++, pero me Y dieron el Java, corazón. y Oh, C, ya. y Python, y Pero yo PHP, estoy y viendo nuevas Groovy. generaciones. Yo estoy viendo O nuevas sea, generaciones, por ejemplo. escúchame, ¿cuáles son los lenguajes de hace 10 años por acá? Rust, yo creo que Ross, Rust, de y los ya. últimos, sí. Pero yo te hablo, por ejemplo, estos blockchain, que tienen su propio Mm, lenguaje, ¿verdad que sí? mm, Que son tal vez cuarta generación, ¿no? Primera, mm, cuarta generación, ¿verdad que sí? Esos mm. son muy diferentes a los lenguajes de programación que tú y yo manejamos. Sí, sí. Y yo estoy 100% seguro. No voy a decir 100% seguro. Es más, si lo voy a decir porque total, si me equivoco, me equivoco. ¿Sabes? Yo estoy 100% seguro que la mayoría de esa gente no saben cómo eso funciona.
¿Cómo? Probablemente, lo más probable. ¿Cómo yo filtro esa gente? Porque si yo quiero trabajar con alguien, yo no quiero un morenomático. Tú sabes, como que tú le digas, brinca, brinca. No, yo quiero que una persona tú sabes, como que sea crítico, Iván. sí, que sea crítico. Porque tú mencionas otro problema que son que cuando tú empiezas a escalar un poco, lo que sea, tú lo vas teniendo. Y en temas de infraestructura también, por ejemplo, hay mucha gente que se va por Amazon, porque es más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil, pero mucho más caro. Una vaina que yo he visto ahora, que todo el mundo dice que para ahorrar dinero está haciendo vaina con Lambda y después no saben cómo desenvolver. Entonces, se van a ahorrar $100 mensuales en Lambda, pero tienen que contratar 3 developers de $5,000. No tengan. No digan aquí, yo estaba pensando. Esa conversación reciente, yo estaba hablando de ese tema, o sea, Dios mío, yo creo que tú y yo lo hablamos hace un tiempo para atrás, pero yo creo que no grabamos. Luego, hay gente que quiere usar tecnología, que no entiende, que no sabe cómo funciona, no sabe el problema que resuelve, que tiene como que sabe los síntomas, mira, yo tengo estos síntomas, entonces yo voy a atacar estos síntomas. Y ellos creen como que ese es el problema, no, el problema es esto. Y entonces eso es una herramienta para resolver esto. Pero estos son los síntomas. Tú lo puedes resolver de otra manera, tú sabes. Entonces, mi temor siempre es, y esta es una pregunta más general, ¿cómo tú filtras esa gente que puede atacar los síntomas de un problema, pero no conoce el problema? Porque en lo particular yo preferiría trabajar con gente que conocen el problema y saben solucionar el problema. Aunque no tome más tiempo aplicándolo, no sé, tú sabes, pero que conocen el problema, que si van a utilizar Lambda, sepan utilizar Lambda. Y Lambda ahora lo quieren utilizar para todo. Sí. Y Lambda es algo muy, muy específico. O sea, no, ahora todo el mundo quiere usar Lambda. No, usa Lambda. Pero tú estás... Dios, no voy a hablar de ese tema. No, y base de datos no SQL y vaya, como porque estoy harto de SQL. Voy a usar no SQL. Hubo un momento, y yo estoy demasiado bien en este negocio, pero hubo un momento que yo creo que MySQL dejó de ser, no dejó de ser popular, pero como que nadie quería usar MySQL, ¿verdad que sí? Entonces estaban utilizando el motor de base de datos. MongoDB para todo. Dios, yo fui uno que yo usé Mongo con una empresa que utilizaba Mongo y quebró. Yo trabajé en un proyecto hace, no sé, como 4 años más o menos, no menos, que fue un proyecto viejo. Quien lo desarrolló, con quienes lo desarrollaron, fueron un par de developers que para mí son durísimos. Y decidieron implementar MongoDB porque las lecturas son rápidas, bla, 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 o la que no me acuerdo si era por, bueno. Honestamente no sé ahora mismo si MongoDB, la escritura son más rápida que la lectura, whatever, yo no lo uso muy común. Y años después que el sistema estaba corriendo, o sea, hace como un par de años me tocó volver a poner la mano al sistema porque el cliente se estaba quejando de que, loco, no podían buscar una pieza en inventario porque la vaina se frizaba. Y cuando yo me puse a buscar cuál era el problema, o parte del problema es que se estaba usando MongoDB, pero se estaba tratando de simular una base de datos relacional. Entonces, loco, yo no entiendo, o sea, está bien, y son personas que yo respeto pila, o sea, programadores durísimos, quisieron inventar con una vaina que, loco, al final es como que mierda. Entonces, esta vaina está tratando de simular. Vamos a ponerlo de esta forma. Hay gente que tiene mucho tiempo en Python, se hartó de Django hace tiempo, y ahora y trata de usar otros frameworks. Entonces, lo que estaban haciendo se hubiese hecho súper sencillo en Django, porque estaban tratando de emular lo mismo que Django hacía. Y peor aún, entonces, había cosas que había que hacerle en código, porque la base de datos no te permitía hacer lo que tú querías hacer. Cosa que una base de datos SQL madura te lo hace un query súper simple. Entonces, yo creo que esa es otra de las cosas como que ha hecho que
todo el proceso también de entrevista y eso sea más difícil porque hay tecnologías que son como muy específicas para muchas cosas. Y no estoy diciendo que Mongo sea muy específico porque ha variado mucho. Pero hay tecnologías que son muy específicas y las quieren implementar en todos lados. Entonces tú tienes que saber esas tecnologías, aunque la razón por la cual se está usando no tenga validez. Pero tú no tienes opción porque eso es lo que todo el mundo está haciendo. Tú tienes que hacerlo. ¿Te Sí, yo sé, entiendes? yo estoy de acuerdo. Microservicios. ¿Tú sabes microservicios? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Tengo un CMS. ¿Para qué yo voy a usar microservicios? Sí, sí, O sí, sea, un CRM, un CRM, ¿y qué yo uso microservicio? No, I estamos mean, trabajando en I mean, WordPress. si tú, o sea, de eso depende de la escala en la que tú estés, tú puedes usarlo, pero, por ejemplo, Instagram es un monolítico, un monolito. Si tu aplicación es más grande que Instagram, tú me avisas entonces. Y me das las razones por la cual tú, o sea, y yo sé que Instagram tuvo que comprometer muchas cosas, pero viejo, Instagram no es un blog, ¿te entiendes? Y ellos lo logran. Por ejemplo, ahí está, creo que yo estaba hablando de eso contigo, de Stack Overflow. Ellos tienen un website que te dice todo eso. Para que tú tienes que, o sea, esa gente está manejando todo y es un monolito. Y esa Pero, gente recibe millones y millones y millones de requests a los días. ¿cómo tú evitas, y eso yo no sé, de verdad, tal vez no lo vamos a llegar a la conclusión, pero cómo tú evitas contratar gente que no saben, no conocen no conocen el problema, no conocen eso? ¿Por qué o sea, sí, porque la gente dice, oh, sí, microservicio, ok, ¿por qué tú usarías microservicio? Y El peor otro, aún, ajá, la mayoría de la gente que implementa microservicios se quedan en el camino. ¿Entiendes? Empiezan sí. súper bien y después dicen, oh Dios mío, tengo que entregar, dale ahí. ¿Entiendes? Eso es todo normal. ¿Cómo tú viste contratar gente así? Eh, bueno, yo entiendo que quizá hay, no sé, quizá un par de preguntas que te den un hint de que el tipo es un pullador. Eh, ¿Tú entiendes? Eso de sí, de que pasa, si hay un Sí. puñado, no, sí, se sabe, eso está bien, eso está bien. Por ejemplo, mira, nosotros Un puñado, entrevistamos, eso tú estás seguro que un puñado es. yo una vez yo entrevisté un par de candidatos para una posición en una empresa que yo he trabajado. Y hubo un tipo y yo creo que ya yo lo hice este cuento. El pana puso, o sea, el currículum de él tenía como 5 años de experiencia, más o menos, quizás, más o menos 5 años. Y yo tenía ya como 11 años de experiencia, 12 años. Y yo no sabía la mitad, o sea, la mitad de las cosas que él puso ahí, yo no me atrevía a ponerle en un currículum. O sea, hay cosas que tú has visto que tú no te atreves a poner en un currículum. Por ejemplo, yo el año pasado trabajé con Golang. Eh, Fácilmente, qué sé yo, más de 300 400 horas. Pero yo no me siento así como con un expertise, tú sabes, yo no te puedo poner a ti, yo soy un Golang developer, yo te puedo decir que yo lo he visto, yo entiendo la sintaxis, yo hice un par de cosas, pero hay muchísimas cosas para las que Golang realmente es duro que yo no lo llegué a implementar. O sea, que lo que yo hice, yo lo hubiese podido hacer en Perl, lo hubiese podido hacer en PHP, lo hubiese podido hacer en Java, en lo que sea, y me hubiese tomado probablemente menos tiempo, porque no conocía el lenguaje. Eh, y no fue algo especial que yo hice con Golang. Entonces, hay tigres que te ponen que tienen experiencia en pila de lenguaje de backend. O sea, y te manejan todos los frameworks de frontend. Y ya eso para ti es como Eso es red que, flag, eso es red ¿me flag. entiendes? O sea, loco, está heavy que tú seas curioso, tú ves, pero no es verdad que tú tienes dominio de todo eso, eso no es verdad. O no sé, ¿Cuál es no el sé, no framework sé, tal vez yo popular soy muy de, bruto. ¿cuál es el framework popular de ¿Cuál es el framework popular de PHP? El de ahora es Laravel. Laravel. Sí, Laravel, es grandísimo, como, man. Laravel es como,
como una versión mejorada de Coinair. Corina era bueno. Pero Ajá, pero Laravel, Laravel es mejor. sí, sí, sí. Ahora, yo digo, wow, pero ¿para qué? Sí, ¿por qué yo voy a usar Laravel si puedo usar Django? ¿No? Y Bueno, eso es una... Y por ejemplo, el otro día yo estaba viendo tal vez sería una algo... pregunta de entrevista. ¿Por qué yo uso este también? Claro, bueno, eso depende también, porque hay gente que simplemente dijeron que no van a tirar más PHP en su vida. Y, por ejemplo, a mí no me gustaría tirar PHP en mi vida, manito. Eh, a menos que, o sea, no es tanto por el lenguaje, sino porque yo vi mucho tollo y como que quedé medio frustrado con ciertas cosas y no quisiera volver para allá. Pero, porque no todo el mundo hace un proyecto de PHP bien hecho, tú ves. Hay empresas obviamente que sí, pero hay mucho tollo en el medio. Entonces, por eso no me gustaría. Eso es como tú decís, vamos a tirar Perl ahora. Es solo una herramienta. El lenguaje es solo una herramienta. Ajá. Entonces, claro, sí. Eh, pero entonces, con respecto a ese pana que yo te dije que entrevisté, que vi que puso absolutamente de todo en el currículum. Nosotros le pusimos un proyecto de prueba. Y en el proyecto de prueba también se fue a cosas que tú, o sea, era un proyectico así como que muéstrame tal vaina con un framework de frontend. Y el tigre le metió React con Redux, con que si yo quién, un regalo de vaina y que loco, yo ni lo entendí el proyecto porque yo no soy frontend, yo nunca he usado Redux y ese tipo de cosas, yo he usado React como para aplicacioncitas. Y yo dije de una vez, este tipo como que no me late. Y contratamos a otro. Y el tipo que contratamos, que hizo una vaina como sencilla, lo que se le pidió, lo hizo nítido. Y ese tipo rompió. Y en la empresa le fue súper bien. Entonces, esas son cosas que quizás uno tiene que tomar en cuenta. Y quizás es parte de lo que los mismos reclutadores tienen que saber, loco, que no es verdad que una gente diga que se pasó toda esa vaina. Sí, pero es que los reclutadores no trabajan en el área. ¿Entiendes? Como los reclutadores son vendedores. Es súper creepy esto, Sí, porque ellos están vendiendo un profile de una gente. Like, que ellos por no eso es que saben se... bien. Y peor aún, cuando es ¿Ah? automatizado, man, cuando las cosas son automatizadas, como en varias empresas que tú mandas el currículum, entonces tú tienes que poner el currículum de cierta manera muy específica para que Ajá, esos algoritmos te den un buen puntaje. Entonces sí, sí. tú lo puedes truquear eso. Ujú. Sí, y al final es un bulto, loco, porque, por ejemplo, si en la entrevista te entrevista una persona que sabe y te hace ese tipo de preguntas que ya nosotros hablamos, te van a romper. O sea, tú hiciste un bulto de más. Entonces, lo peor de eso es que tú le hiciste perder tiempo al reclutador, al entrevistador, a quien al otro entrevistador, pues son como 10 entrevistas siempre. Tú le hiciste perder tiempo a toda esa gente. Pero también, tú como empresa, sabes que los requerimientos que tú pediste no son reales. O sea, no haga eso. Tú sabes, si de verdad... Yo me entrevisté con una empresa también hace un tiempo, que los requerimientos eran como que así, o sea, tú tienes conocimiento de React o de Angular, tú tienes conocimiento del lenguaje de backend como Python, Ruby, Java, qué sé yo qué, tú tienes conocimiento de tal y tal cosa, microservicios, qué sé yo cuánto. ¿Y qué ustedes están haciendo ahora? No, tenemos una aplicación de Python que empezamos a hacer en el 2010. Esa vaina está en código viejísimo y queremos empezar a migrarlo. O sea, ustedes tienen una vaina que ni siquiera está usando un frontend decente. Y me están preguntando que si yo me sé todo el stack del mundo, para ver si ustedes dentro de un año pueden tener un producto nuevo basado en alguna cosa de eso. Porque, tú sabes, es incómodo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, algo que yo le decía a los muchachos es que las posiciones de software pagan bien. Entonces, eh, o sea, y haciendo la comparación, por ejemplo, con un empleado de oficina, yo creo que tú y yo hablamos de eso también anteriormente en una llamada. Eh,
Vamos a decir, tú quieres contratar a un abogado a una oficina, tú quieres contratar, eh, no sé, un contable, lo que sea. Yo nunca he estado en una entrevista de ese tipo, pero yo no sé cuáles son los requisitos que se le pide a una persona así. Generalmente esa gente riega 200.000 currículum y en algunos se pegan. Y si tú no resultaste bien, yo no sé si que te votan de una vez o qué pasa. Pero los procesos como que, o sea, todo el mundo, no sé qué pasa, así que en todas las otras industrias eh, los conocimientos son tan fáciles de demostrar que no hay que pasar por todo ese proceso y como quiera te contratan. ¿Tú entiendes? Es decir, tú eres abogado y tú quieres entrar a una firma de abogado o lo que sea, o tú eres contable y tú quieres trabajar en una empresa. ¿Qué tantos procesos tú pasas en esa industria para que te den a ti ese puesto? No, yo creo que ¿Qué? una entrevista y ya me dieron el trabajo. ¿Sabes? Entonces, pero vuelvo y te digo también, nosotros generalmente, bueno, a nivel internacional, hacemos más dinero que un empleado en Dominicana, ¿verdad? Eh, es también difícil tú decir, bueno, yo voy a meter a cualquier gente aquí, le voy a dar miles de dólares mensuales, y al mes ese tipo no da pie con bola y lo voy a tener que votar. ¿Me entiendes? Entonces es como que, ¿qué hacemos? Y a los reclutadores le dan un bono también, se les contratan. O sea que el trabajo de ellos es buscar quien sea y darle para allá. Venderte. Sí, Está claro. vendiendo gente. Exactamente, traficando Qué con bueno. developers. Qué fuerte. Entonces, Ah, no sé, loco, ¿cómo tú arreglas esto? no sé, en este tema, no sé, yo creo que lo había mencionado anteriormente. Yo voy a seguir programando. Yo estoy seguro que voy a seguir programando porque me gusta eso, pero hay cosas que, wow, quizá, qué sé yo, por los años que uno ya, no sé, tal vez la edad cambia mucho la mentalidad de uno. Pero yo lo simplificaría, como tú dices, eso que tú mencionaste, para mí en sentido, quizás sea más fácil tú identificar quién no sabe, tú sabes, quién no sabe. ¿Cómo, o sea, cómo alguien te está mintiendo? Tú puedes identificar, yo creo que es más fácil identificar que alguien te está mintiendo, como tú dijiste, que está diciendo que conoce un tema sin conocerlo, Sí, que tratar de evaluarlo para saber todo lo que conocimiento de esa persona tiene de todos los temas que pueda pasar. sí. Entonces, tal vez sería para mí, no sé, como para ir cerrando el tema y interesante de verdad el tema. Simplificar el proceso de entrevista, ser específico, ¿Tú decirle crees qué que es lo que... deberían bajar los sueldos? No, man, yo creo que deberían pagar más. Sí. Ah, ok. Yo soy capitalista grandísimo. O No, sea, no, no. yo te lo digo, porque en verdad hay mucha presión de parte por ejemplo, para ponértelo claro, yo estoy trabajando en un proyecto de aquí, de un proyecto de una empresa de aquí. Y yo sé que lo más probable es que para ellos sea más fácil pagarme a mí, y no a una empresa de las reconocidas, de empresa grande. Porque, primero, ellos no me pueden contratar como empleado a mí, ahora mismo. Basándose, por ejemplo, si tú comparas los sueldos que tú puedes obtener trabajando fuera, ellos no pueden hacerte competencia. Entonces, prefieren contratarte para decir, vamos a desarrollar esta parte del proyecto, esta parte del proyecto, esta parte del proyecto. A mí como un individuo y no buscar una agencia que te va a cobrar 60, $80 la hora, ¿verdad? 50, qué sé yo. Eh, en República Dominicana. Porque a los empleados de esas agencias hay que pagarle bien porque están compitiendo con el mundo. O sea, las agencias de República Dominicana están compitiendo con el mundo. Entonces sus empleados tienen que pagarle bien. Eh, Lamentablemente, ¿verdad? Oferta y demanda. Si tú me das más, yo me voy a ponerme de más. Entonces,
hay un problema ahí con eso. Y es que todo el mundo se está yendo donde está el dinero. Y muchos developers no le importa. O sea, dicen, esta tecnología, más de tanto mensual, me voy para allá. ¿Tú ves? Entonces, hay como que también, eso es Lamentablemente. parte. Yo no tenía razón, tenía razón. No tengo un primito, digo primito Ah, yo porque está pensaba a que los te sentía 20. identificado. No, yo me siento identificado porque yo No, tengo yo lo he hecho. bueno, yo estoy Lo he hecho. muy especificado últimamente, antes tal vez sí. Yo ahora estaba hablando de ese tema, yo, man, no, que yo quiero que, yo sí, man, yo sé que, no, porque en tal sitio están pagando más, yo voy para allá. Sí, man, Ujú. pero tú eres bueno en eso. Tú No, puedes decir que tú eres, no, yo voy a aprender, man, pero a la larga, eso, y si lo están haciendo a los más jóvenes, yo les recomiendo, no lo hagan. O sea, que al final del día, es difícil, loco. Es difícil tú decir eso. Es muy difícil tú decirle a una persona, oye, no lo hagas por el dinero. Especialmente cuando el dinero es decente. sí, sí, yo sé que sí, pero sí, wow, se desconectó. Yo decía, y ahora no conectamos nuevo, yo decía que sí, es verdad, es difícil con respecto al dinero, pero yo creo que de una buena estrategia a largo plazo, no una buena estrategia, porque entonces a medida que tú vas avanzando en la carrera, te exigen que tú seas más bueno en algo específico. Sí, Tú sabes, a medida que tú vas cruzando de bueno, tú sabes, sí, tú tienes mi cosa tal vez, o sea, tal vez yo seguro lo hice cuando estaba también en mi 20, yo estoy hablando de disparate ahora, ¿verdad? Yo a lo mejor mm, me estoy aconsejando. Pero tendría que yo pensar con darme acelerado. Ya no. Eh, y yo no lo haría, porque es que a medida que va pasando el tiempo, y te lo digo en lo personal, por ejemplo, mencionar el tema de la seguridad, yo no puedo decir que soy un experto. ¿Te entiendes? Aunque yo creo que yo he hecho cosas bien heavy, porque nosotros hemos tenido clientes grandes, empresas grandes, nosotros estamos cumpliendo con todas las regulaciones de la Unión Europea, haciendo negocios con empresas de diferentes partes del mundo, grandísimas, grandísimas, que ni siquiera podemos mencionar el nombre. Y yo puedo decir, bueno, sí, ya nosotros, por el trabajo que yo he estado haciendo, hemos podido hacer los contratos, porque si tú no cumples con las regulaciones, tú no puedes ni siquiera hablar de contrato. claro. Pero yo no soy un experto en eso. ¿Entiendes? Yo no soy un experto que yo soy un experto. No, yo tengo 2 años trabajando en esto por pura coincidencia. Yo mal, porque me metí al medio. ¿Qué no puedo hacer? Yo no puedo hacer, tengo 2 años haciéndolo. Sí. Pero no puedo decir que yo soy un experto en esto. Tú No, sabes, yo te puedo y es probable que haya mucha gente, man, que ve todas esas posiciones, coge toda la entrevista, bla, 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 y al final tú eres el candidato que resulta como quiera al final. O sea, y tú dices, oh, sí, soy un duro porque lo logré. Y es que todo el mundo se guayó porque es que nadie puede saber tanta vaina. eso es lo que eso es verdad, loco. O sea, y por eso es que yo digo, tal vez cuando uno es más joven, tal vez uno puede ser más utility, ¿verdad? Sabe muchas cosas, pero a mí es cuando pasa. Luego, a ver, mira, hay empresas, he visto, piden específicamente Senior Python Developer. No, no es Senior Developer, no, Senior Python Developer, Senior Ghost Developer, o Ghost Developer, que Ghost. Y ese como que, por eso si uno va en esa dirección, Mm, en mi opinión, yo creo que es importante que uno se especialice en algo. mm, Entonces, si uno solamente en un proceso de entrevista, tiene que ser o sea, métete en una, o sea, si mira, no mira lo que están ofreciendo, mira lo que, entonces sería, mira el proceso, lo que ellos están pidiendo, lo que hace la empresa. sí. Y decides si te gusta la empresa y entrate en la tómbola. Entonces, por otro Ujú, lado, si tú vas a entrevistar a gente, o sea, haz un proceso de entrevista que si tú lo tienes que cruzar, pues tú te sientas cómodo también haciéndolo. Pero también es lo que tú dices, o sea, también el mercado está pagando bien, la gente no prioriza mucho eso.
O Todo el me mundo parece aplica, viejo. sí, no, Todo la el gente mundo aplica, entonces, sí. En parte esos procesos son como filtros, tú sabes. Vamos, pero es lo que estábamos hablando, es quizás mejorar esos filtros. Buscar, o sea, como quizás las empresas deben enfocarse en ver si el candidato que están buscando realmente es lo que necesitan. O sea, ¿cómo tú, es como la pregunta esa que le estábamos, o sea, sugiriendo al pana de nosotros? Yo le pregunté, ¿cómo tú sabes que alguien sabe? Por ejemplo, ¿cómo tú sabes que yo sé Django, Python, Postgres, que es el stack que más o menos no maneja? ¿Qué tú me preguntarías a mí? A ver si yo sé eso. Bueno, no me la hagas la pregunta, yo me puedo sé. quedar No, más yo fea, sé. pero... No, no, pero, por ejemplo, cuando a mí me dicen, tú sabes que yo, cuando me piden a mí información, como sabe lo que sea, yo mando mi reporte de GitHub, el Ajá, profile de GitHub y mi CV. sí. Tú sabes como ya, eso es lo que yo, ahí tú puedes saber lo que yo sé. La otra parte Pero sí, sería, pero que en ese caso tú, por ejemplo, haces un CV consciente, pero hay gente que te manda. ¿Sabes? yo lo puse, tú sabes que yo lo puse de primera, de una vez, la primera fase, hago un proyecto y después yo lo contigo. ¿Te Eso está entiendes? interesante. Sí, sí, show me the money. Sí, y después hablamos, y si no, Sí, ya. O sea, eso es lo sí, que, sí. quizá si fue una posición como más donde tú tienes que trabajar, Ujú. pero, por ejemplo, hay empresas que también piden gente muy específica, hay otras empresas que no piden cosas específicas. Yo preferiría pasar un proceso de entrevista donde alguien me pida cosas específicas. Sí. Sí, sí, pero ya eso va a depender porque hay mucha gente que se ha pasado la vida entera haciendo algo en específico y hay gente que se ha pasado la vida entera haciendo muchísimas cosas, tú sabes. Y yo entiendo que cada posición tiene su candidato también, o sea, por ejemplo, full stack developer. Eso es otra vaina que tú dices como que en serio, o sea, si tú Eh, eres muy, muy duro en el frontend, es muy difícil que tú seas muy, muy duro en el backend, porque cuando tú tienes el tiempo para ser duro en el backend, ya te pasan 10 tecnologías de frontend, especialmente ahora con todo este framework de JavaScript y vaina, o sea, eh, es muy difícil que tú estés enfocado en ambas cosas. Entonces, aparte de eso, tú eres backend, ¿verdad? Y te piden que tú te preguntan, eso es algo muy común. Tú sabes AWS, tú sabes GCP, tú sabes Azure, tú sabes Python, tú has trabajado con S3, tú has trabajado con Lambda, o sea, Kubernetes, qué sé yo qué, o sea, y tú no eres DevOps, tú eres backend, ¿verdad? Pero tú te preguntan todo ese tipo de cosas. Y es posible que tú lo hayas hecho. Pero si yo me sé todo eso, tú no me puedes a mí hablar de React, de Angular, de qué sé yo qué. O sea, tú me estás pidiendo demasiado. Esa a es mi ver, opinión. yo creo que los full stack developer ha sido, ¿cómo se llama? La trampa más grande que han caído los developers. Full stack. Eso Yo lo quiere decir, pongo, yo muchas veces lo pongo porque dime. Eso es lo ¿cómo que, que tú lo sabes que pide? tú sabes que al final, si hay más de 3 gente en el grupo, en el equipo, hay uno que va a hacer frontend y otro que va a hacer backend. Entonces, tú lo pones ya porque, ajá, dime, es el requerimiento del mercado. Sí, y tal vez que uno quiere hacerlo diferente, porque si yo digo, bueno, full stack, cuando alguien me dice que yo soy full stack developer, tú, nada, yo te conozco a ti, la verdad, hace muchos años. Tú me puedes decir, tú me dices, yo te creo, pero No, pero yo generalmente no lo digo, soy. pero si tú Yo lo hace como, dijeras, hace como 3 años, 4, yo lo decía, pero después yo lo tuve que soltar en banda porque me empezaban a preguntar por la vaina de JavaScript que yo en mi vida he usado. es que nadie puede ser experto en todo, men, eso no es posible, men, eso es lo que yo digo. Si tú eres un experto en React, y ven, tú revisas mi GitHub, yo tengo un repositorio en React, yo soy un experto en React.
¿verdad? Entonces, ok, yo puedo hacer React, pero yo no soy un experto en React. Yo he hecho React, yo hice mucho React. Yo tiré línea, mire de línea de código, pero yo no soy un experto en React. Ahora, yo te puedo decir, bueno, y te puedo decir, mira, yo digo C Sharp, yo hago C Sharp. Yo soy un experto en C Sharp, no. Ahora, tal vez que yo soy un experto en Xamarin. En Xamarin yo puedo decir, ok, Soy yo lo duro. puedo decir. Yo soy duro. Ahora tú me dices, pero hay gente, bueno, tú haces C Sharp, tú puedes hacer ASP.NET. Y sí, yo lo Sí, puedo hacer, ¿eh? Es verdad. Yo sé pero no es hacer eso. así, no es Pero, así. entonces, ese tema, ese tema del full stack ha sido la trampa más grande que la gente ha caído. Y Pero es probable que eso haya ayudado a este problema de las entrevistas también, tú ves, o sea, y de todos los requerimientos y de todas las cosas. Porque, ya, y es probable tú ves, también el tema del salario. Pues bueno, nosotros te estamos pagando 5,000. Tú tienes que hacer. exacto, exacto. Tú tienes que hacer de todo. Por ejemplo, yo trabajé y te hice la historia de una empresa que yo estaba trabajando. Lo vamos a subir el sueldo, jevísimo a todo el mundo, loco. Estábamos trabajando 80 horas. Pero dime, 80 horas a la semana, ¿qué aumento fue ese? Aumento de sueldo no fue. No, pues, Entonces, yo creo que yo creo que sí, yo sé que sí. Ahora, yo creo que cada quien al final termina negociando. Yo creo que la gente tiene que negociar. Aquí pasa mucho en Berlín. La gente no otra trabaja en cosa Berlín. también que influye en eso es que muchas veces las empresas no saben. O sea, el mismo, bueno, también el tema de que la demanda es demasiado alta. A veces tú no puedes conseguir todo el personal que tú necesitas. Porque por más herramientas que han salido, por más frameworks, por más eh, ahora Kubernetes para hacer los deployments más bacanos, ya ahora tú tienes los frameworks de frontend que te hacen la aplicación más chula, los móviles, el internet que funciona, no como antes. Eh, yo creo que la gente subestima lo difícil que como quiera hacer una aplicación que funcione. A pesar de todas las herramientas y de todos los avances y todo, hacer una aplicación, o sea, que un individuo solo haga una aplicación que mueva un negocio es difícil, todavía es Sí, difícil. con todas las herramientas. Con todas las herramientas, una sola persona no hace un software. Tú tienes que durar meses, años trabajando para que tú decidas, ok, ya está. Esta herramienta está en una etapa en la que realmente es producción. Entonces, eso a veces quizá obliga a todo, tú sabes. Es difícil, o sea, si tú tienes que hacer un website bien hecho, ya ese no eres tú. Porque, tú sabes, el otro día me pregunta una amiga que si yo conozco un diseñador gráfico, digo, bueno, son unicornios, yo nunca lo he visto. ¿Dónde están? Tú sabes, como que es difícil. Entonces, me parece que también la cosa va por ahí. Pero, mientras tanto, Sí. vamos a hacer mejores preguntas. No, sí, y la gente que negocie también, porque que negocien bien, hay que ponerlo un punto claro. O sea, hay mucha gente, ok, me están trabajando en el precio, estaban pagando mucho, pero entonces están abusando de ti. Y a mí no me gusta separar, porque yo soy un capitalista, pero. Y que, usted el precio está abusando de mí. Hay, hay empresas que dicen, oye, yo voy a trabajar 8 horas. Yo voy a trabajar, perdón, tú no trabajas 8 horas, un trabajo 7 horas, tal vez, o 6 horas y media. Yo trabajo 6 horas y media y punto. Y ya, a mí no me escriba, a mí no me llame, tú y yo no somos amigos, tú y yo no No somos somos una amigos, familia. no somos familia, no. Sí. El otro día yo vi eso, de que en una familia no te votan, no te cancelan, tú sabes. Sí, es así, loco, ¿no? Pero yo entiendo que sí, que parte del camino es, o sea, parte de la solución es hacer mejores preguntas, hacer preguntas realistas, preguntas relacionadas con el trabajo, en verdad. O sea, mm, yo sé que hay cosas que son un poco psicológicas y tú haces preguntas para ver cómo una persona reacciona, cómo una persona resuelve un problema, pero en sentido general, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que las entrevistas de software
realmente no reflejan lo que deberían o no hacen lo que Sí, deberían. hay que arreglarlo, eso hay que arreglarlo. Tema interesante que yo en verdad no tengo ninguna solución sobre eso. No, pero vamos a dejarlo aquí entonces y nada, esperamos que para la próxima entrevista de David la pregunta sea mejor y no te vaya como tú dijiste que te fue la otra Eso sí. No, quizá vez. yo no voy a hacer otra entrevista más. Yo voy a poner, todavía yo vaya, regresa a Dominicana, voy a poner, no, ¿qué Dominicana? Yo me voy a poner allí los A vender sábados, sí, coco. a, a vender cosas así dominicanas. Sí. Claro. Pongo una entrevista, pongo una banderita, la banderita que yo tengo una banderita, esa es la de Polonia, esa tiene una historia. La dominicana ahí, y deja de tirar código, man. No, no, dale para allá, manín. Yo te soporto. Hablamos ya. Ah, gracias, gracias por acompañarnos y vamos a ver cómo queda esto. Pero, Chao.